22. Estamos 22, bueno. ¿Estuvieron leyendo algo? ¿Vieron algo con el titular? Sí, profe, terminamos de ver óptica ya. Estamos Qué entrando bueno. ¿Y en vieron otro. algo con Fabiana? No, con Fabiana no vimos todavía. Terminamos Sí, teoría de estuvo. error. Ah, teoría de error. Bueno, bárbaro entonces. Bueno, acá no sé si ven en pantalla, les compartí el trabajo práctico. ¿Lo ven a la derecha? Sí, profe. Sí, profe, Perfecto. ahí lo estamos viendo. ¿Se ve? ¿Lo tienen todos? Yo sí lo tengo. Sí, profe. Bueno, espectacular. Bueno, yo voy a hacer algunos ejercicios y bueno, otros se los voy a dejar a ustedes, ¿sí? Vamos a ir a la partecita esta del problema número 1. Les cuento, pasa que ya la semana que viene hemos coordinado con los otros profes que la semana que viene vamos a arrancar con el trabajo práctico número 2, el próximo viernes, ¿sí? Entonces hoy vamos a hacer unos ejercicios y si queda algo pendiente, ya vemos cuándo recuperarlo o si tiene alguna duda, cuándo hacerlo, ¿sí? Pero bueno. Profe, disculpe, una consulta. Sí. Ya que viene de la reunión. ¿Hablaron cómo iba a ser el tema de los exámenes? Sí. Es muy abierto el tema de los exámenes, va a depender de cada cátedra. Se han planteado un montón de hipótesis, ninguna prácticamente ha sido rechazada. Es que es muy variado el espectro, son materias muy diferentes. Y bueno, se habló, se tiraron ideas, lo que pasa es que después hay que ponerlas en la planificación, para que esté por escrito. Es una especie de contrato, la planificación entre el docente y el alumno. Es lo que el docente va, digamos, derechos y obligaciones de ambos, del docente y del alumno. Entonces, en ese papelito va a estar descrito cómo cada cátedra va a proceder a la evaluación. Pero la idea es comenzar con las evaluaciones. Algunos tienen la postura de comenzarlas cuando pase la pandemia, otros dicen, bueno, empecemos a evaluar a partir de ahora, por lo menos los temas no tan relevantes. Así que hay muchas posturas, hay que esperar un poquito a ver qué es lo que se va a definir, pero se está trabajando y se está trabajando de manera bastante ardua y dura. Hay mucha gente que ya elevó sus proyectos, elevó sus proyectos por escrito. Hay un docente, por ejemplo, desarrolló un método de evaluación que son exámenes individuales para cada uno, o sea, no hay forma posible de copiar, ¿se entiende? Por supuesto, luego tiene que corregir todos esos parciales, pero bueno, se está viendo muchachos, se está progresando bastante y se están rompiendo la cabeza todos los profes en compartir experiencias, en armar planificaciones. Es algo bastante complicado lo que estamos viviendo, pero bueno, la mente humana hace que uno empiece a buscar soluciones, ¿no? Bueno, arrancamos nomás, ¿les parece? Yo no me veo en la cámara, Sí, profe. pero bueno, vamos a ver un poquito. Gonzalo Sosa, acá estoy. Quiero ver si me puedo ver de alguna manera acá en la pantalla. A ver, regreso a reunión. Participantes. Bueno, está bien, vamos a arrancar. Bueno, entonces estamos en la guía 1. Voy a modificar un poquito la luz. Ahí. Guía número 1. Problema número 1. Bueno, para resolver un problema número 1, vamos a tener en cuenta un poquito. Bueno, acá les puse unas imágenes. Lo están viendo el libro, ¿no? Sí, profe. Yo como para que tengan una referencia. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en el problema 1? ¿A alguno se le ocurre? El ejercicio número 1, profe. Sí. ¿Qué ley utilizarían? ¿Qué les La parece? de Snell. La ley de Snell. ¿Y qué decía la ley de Snell? Lo que me acuerdo era que hace una igualación entre los índices de refracción y los índices de reflexión. A la mierda. Bien. Estamos Y bien entonces. los multiplicaba por sus respectivos ángulos. Por ejemplo, el índice de reflexión por el ángulo de reflexión era Muy igual al bien. índice de refracción por el Espectacular. ángulo.
Acá les muestro una imagen más o menos de lo que usted está diciendo. Acá hay una persona en un bar viendo por la vidriera del bar, ¿sí? Generalmente todos los bares tienen vidriera. Esa persona es como que de alguna manera ve dos imágenes. Una imagen adentro del bar y a su vez ve una imagen afuera del bar. ¿Está bien? Entonces acá está expresado en rayos, porque la luz, digamos, tiene una dualidad, ¿no? Naturaleza de partícula y naturaleza de rayo. Acá estamos viendo que hay rayos incidentes que inciden ¿sobre qué? Sobre otro tipo de superficie, como es el caso del vidrio, y tenemos unos rayos que van a atravesar la superficie, los vamos a llamar rayos refractados, y tenemos otro tipo de rayos que son los reflejados. ¿Está bien? Acá vemos varios rayos. ¿Están viendo la manito cómo se desplaza sobre el libro? Porque Sí, yo no me profe. veo. Bueno, Sí, claro. Sí, profe. de 10. En la segunda imagen van a ver ustedes que ya en vez de trabajar con varios rayos, trabajan con uno solo, porque es representativo de lo que está sucediendo. Entonces, el rayo original, el rayo de luz, incide sobre esa superficie, la atraviesa, ¿sí? Porque es un rayo refractado, y van a ver ustedes que acá aparece un θ b. Ese es un ángulo que se va a tomar de referencia con respecto a la normal, a la superficie. ¿Saben lo que es normal? 90 grados, ¿sí? Con respecto a la superficie, esta línea de trazos que atraviesa acá va a ser nuestro parámetro de referencia. Todos los ángulos los vamos a medir a partir de esa normal. Profe, Entonces, sí. se le llama eje principal también, ¿verdad? Sí, también puede ser, no sé cómo la llama Rubén, cómo le dice. Ah, no, no, yo porque vi un video y explicaba. Sí, puede ser, lo puede llamar si quiere eje principal. Generalmente le dicen normal a la superficie, porque todo rayo que incide siempre tiene que buscar algo que sea normal a la superficie. Tengo abierto el WhatsApp, lo voy a tener que cerrar para que deje de hacer ruido. Ahí está, porque si no me hace ruido. Bueno, entonces veamos, la normal, o sea, siempre que un rayo incida sobre una superficie, se debe trazar la normal a esa superficie, o sea, a 90 grados se traza un eje. ¿Está bien? A partir de ese eje se van a medir los ángulos. Acá tenemos el rayo incidente, le llama el rayo original, tenemos un ángulo θ. Luego ese rayo se divide en dos, parte, se refleja, y observen que acá aparece una ley, la ley de la reflexión. ¿Qué dice la ley de la reflexión? La de los ángulos. El ángulo del rayo incidente es Es igual al. igual al ángulo reflejado. Eso por un lado. Y después, lo que comentaba usted recién, la ley de Snell, que se refiere a los rayos refractados. Es decir, el rayo que ingresa a esa nueva superficie tiene un determinado ángulo con respecto a la normal. Pero ese ángulo ya no es tan sencillo como en la otra ley, no son iguales, sino que varían. Y va a estar dado en función de qué esa variación del medio que atraviese. Acá estamos hablando de un vidrio, pero podría ser agua, podría ser aceite, podría ser cualquiera. Eso dependiendo de la densidad del objeto, ¿no es cierto? Sí, el material, digamos, se caracteriza cada material por la densidad. ¿Está bien? La densidad es, bueno, es masa sobre volumen, es una manera de decir, a ver, si nos podríamos llegar a referir qué tan, por alguna manera, ¿no? De expresarlo, qué tan pesado es un material, qué tan denso es, ¿sí? No van a comparar, por ejemplo, el corcho, que es bastante abierto, ¿con qué? Con una madera, que es mucho más concentrada, ¿está bien? Entonces, por ahí la densidad, la concentración de materia, la podríamos relacionar con el peso de alguna manera, ¿no? Pero todos esos detalles los vamos a ver un poquito más adelante. Acá está la ley de la reflexión que les mencioné, y acá figura la ley de la refracción o ley de Snell, que es la que nosotros vamos a utilizar el día de hoy, para este problemita por lo menos, que dice que NA por seno de θA es igual a NB por seno de θB. ¿Sí? Ley de Snell. ¿Estamos hasta ahí? Algunos que le ponen, bueno, en vez de NA le ponen medio 1 por el seno del ángulo 1, digamos, por, ¿sí?, el índice del medio 2 por el seno de θ2, como ustedes quieran. ¿Está? Esa es la ecuación que nos va a regir. La que vamos a utilizar, ¿no? Para el problema 1. Entonces el problema 1 dice, un rayo luminoso incide a 40 grados desde el aire transmitiéndose al vidrio. Yo lo voy a hacer así, lo pueden hacer si quieren en otro sentido, no hay problema. Esta es la superficie.
Por lo tanto, nosotros vamos a trazar un eje a 90 grados de la superficie, que lo vamos a llamar el eje normal, está a 90 grados con respecto a la superficie que incide. Porque esto de acá es el aire. Y esto de acá es el vidrio. El aire, ¿cuál es el coeficiente del aire? Lo vamos a llamar el N1. El aire es el valor de 1. ¿Y el vidrio qué valor tiene? El N2 va a ser el valor que nos da el problema, que es 1,58. 58. ¿Está bien? Bueno, si nosotros dice un rayo luminoso incide a 40 grados, bueno, bárbaro. Lo hagamos incidir a 40 grados, no importa si en un lado o en el otro, pero este rayo incide a 40 grados. ¿A dónde tengo que poner el grado? Los grados. ¿Los pongo acá? No, es con respecto a la normal. Muy bien, con respecto a ese eje de referencia, esa normal. O sea que θ1 va a ser igual a 40 grados, ¿sí? Y de pronto, el rayo que se va a refractar en esta nueva superficie, que es el vidrio, ¿sí? Si quieren la podemos hacer así, un poquito más grueso, hagamos de cuenta que un vidrio grueso, va a estar, no sabemos cuál va a ser su ángulo, pero va a tener un determinado ángulo también con respecto a la normal, un ángulo θ2 que nosotros no lo conocemos, no sabemos, pero sí lo podemos llegar a calcular. Y ahora viene lo interesante, viene a analizar e interpretar esta ecuación que nosotros le llamamos ley de Snell, que es una ecuación es una igualdad. O sea, esto que está aquí es igual al término que está aquí. Sepamos identificar dentro de una ecuación lo que son variables. ¿Está bien? A ver, N1, ¿sí? es un coeficiente del medio, que en este caso, si nos referimos como que el aire es el medio 1, N1 va a ser igual a 1. El seno de θ1, del rayo que incide, va a ser el seno de ¿quién? 40 grados. 40 grados. Exactamente, muy bien. Que va a ser igual ¿a quién? A N2, el medio 2, ¿cuánto vale? 1,58. Por el seno del ángulo que nosotros no conocemos. Entonces, de alguna manera, tenemos este dato, tenemos este dato, tenemos este dato, y este dato no lo conocemos, al θ2. Esta es, la vamos acá a resaltar, esta es la incógnita que nosotros tenemos que calcular. Bueno, entonces ahora viene un tema algebraico. Vamos a tener que despejar, ¿sí? esa incógnita para poderla encontrar, para saber cuál es el valor de nuestro ángulo, ¿sí? de salida, acá del rayo refractado. Para poder de alguna manera despejar esto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner que N1, coseno de θ1, este que está acá, lo voy a pasar dividiendo a este término, ¿sí? Por lo tanto, lo paso acá dividiendo, y esto me va a quedar igual a seno de θ2. ¿Lo observan todos? ¿Vamos bien? Sí, pero Bueno, de 10. Pero tenemos que, esto es el seno del ángulo. Nosotros tenemos que calcular el ángulo propiamente dicho. Para poder despejar el ángulo, nosotros lo que vamos a hacer... Menos a la menos 1, pasándolo Sí, por señora, o, que es lo mismo, arco arco seno, ¿sí? ¿De quién? De la expresión que figura acá adentro. N1 sobre N2 por seno de θ1, eso va a ser igual a θ2. ¿Por qué hice esto? Porque no se olviden que una ecuación es una igualdad. Yo aplico un arco seno de este lado y aplico un arco seno de este lado. Si aplico arco seno de este lado, me da el θ2. Y me quedaría esta expresión. ¿Se entiende? Es decir, cuando yo digo que este término lo bajo para el otro lado, en realidad lo que estoy haciendo es dividir ambos términos por N2. Así trabajamos con las igualdades, nada más que simplificamos. Y decimos, bueno, este está multiplicando, lo paso dividiendo. Pero en realidad lo que nosotros hacemos es dividir este en N2 y dividimos a este en N2. Entonces, si aplico al coseno acá, aplico al coseno acá. Y el arcoseno, el seno θ, no es otra cosa que θ2. ¿Vamos hasta ahí?
Sí, profe. Muy bien. Entonces, θ2, miren, ahora lo pongo del otro lado, no me importa porque es una igualdad. Y θ2 termina siendo el arcoseno, vamos a ir reemplazando variables, 1 dividido 1.58 por el seno de θ1, que era 40 grados. ¿Se ve ahí? A ver si alguno tiene ahí calculadora, muchachos, que yo la tengo ocupada en el celular y lo quiere calcular. Si no, lo dejamos para que lo hagan en la casa, no hay problema. Es simplemente un número. Lo importante acá es aprender bien el procedimiento. 25 grados, 31, profe. ¿5 grados? 25,31 grados. 25,31 grados. ¿Alguno más que controle? Por las dudas. Bueno, acá le pongo controlar. Resultados, ¿sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Problema número 2. Profe, Sí. pero el ejercicio nos pide que determinemos cuánto se desvía, es decir, no tendría que restar los 40 grados del primero, los 25 que calculamos recién. A mí A me ver. da 24 grados. Está cerca, Está no está bien. tan mal. Sí, sí, está cerquita. Sí, a mí también. Bien. A ver, este rayo venía a, este rayo que está acá, venía a ¿cuánto? A 40 grados con respecto a la normal. ¿Está bien? Este que ha calculado usted, calculó 25. Si este rayo usted lo prolonga, ¿cuánto debería tener este rayo con respecto a la normal? 25 grados. No, alterno interno. Si esto usted 40. lo prolonga, debería tener 40 acá adentro. ¿Sí? Estamos Claro, pero prolongando ya el rayo. el valor. Entonces 25 o 24. ¿Está bien? Este, alterno interno, es igual a este. Este es igual a este. Estoy haciendo una prolongación del rayo original, ¿eh? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Si el rayo siguiera por el mismo medio que es el aire, tendría esta dirección. Y la dirección la tomamos con respecto a la normal. Es decir, tendríamos que tomar esta dirección. Y este ángulo, fíjense que les coincide con este ángulo, 40 grados, con respecto a la normal. ¿Está bien? Y nosotros que habíamos calculado, como es un medio que es el vidrio, habíamos dicho que nuestro ángulo acá interno, o sea, nuestro rayo en la realidad, se desvía 25 grados con respecto a la normal. ¿Está bien? Entonces, si nosotros queremos determinar cuánto se desvía el rayo de su dirección original, vamos a hacer lo que decía el compañero, le vamos a restar a los 40 grados, le vamos a restar los 25 grados. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, lo tomo como un sí. Perfecto. ¿Está bien? De 10. Entonces lo hace. ¿Sí? Vamos entonces al problema número 2. El problema número 2 tiene las mismas características. ¿Sí? Es decir, evidentemente estamos hablando de ¿qué? De un cambio de superficie, ¿no? Dice un niño nada en una pileta con agua. A ese ya lo hice yo, profe. Se ve reflejado el fondo de la pileta de la respuesta. Lo hizo ya. ¿Y el resto lo quiere ver? ¿Lo quiere resolver? Yo no, profe, me gustaría saber el 2, porque el 1 sí lo pude hacer no lo hice gráficamente, lo hice analíticamente, pero el 2 no. Ah, estuvieron trabajando sobre el práctico, qué bueno. Espectacular. Bien. Acá viene lo siguiente. Un niño, digamos, está dentro, yo voy a tratar de hacerlo acá, representativo porque no soy dibujante. Supónganse que esto sea una pileta, que el niño esté sumergido dentro de la pileta y de pronto el muchacho, ¿qué hace? Mira hacia afuera, es decir, mira hacia arriba. Pero ¿cómo va a mirar este chico? Para tener una referencia ponemos que nuestro eje normal a la superficie. ¿Sí?
Y dice que el niño mira hacia afuera con un ángulo 55 respecto a la normal. ¿A qué? ¿Normal a qué? A la superficie. Entonces este niño está mirando en esta dirección con un ángulo de 55 grados. Vamos a decir que es el ángulo θ1. Y el medio nuestro sería, nuestro medio original, N1 igual a 1,33 porque es agua. ¿Está bien? Ahí lo da de dato en el problemita. Acá está la manito, N igual a 1,33. Perfecto. Si este muchacho está mirando hacia la superficie con este ángulo de 55 grados, pregunta, ¿verá el exterior o el fondo de la pileta? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Qué piensa más o menos, más allá de lo que lo hicieron, no les pregunto al que lo hizo, sino al resto? ¿Qué opinión les da? ¿Qué fenómeno puede llegar a ocurrir ahí? ¿Verá el fondo de la pileta porque se produce una refracción total? Ajá. ¿Y de dónde sacó eso la refracción total? Porque el índice del agua es mayor que el índice del aire. Y yo En no ese diría tan así. caso, por lo que está diciendo mi compañero, sería el ángulo límite. La fórmula de esa. Por ahí vamos la cuestión. Hay dos cosas. Si el término que vierte su compañero de reflexión total existe, y es una propiedad que se usa ahora más que nunca, digamos, en esta crisis, y la estoy mostrando acá a la derecha en el libro. ¿Qué están observando acá en el libro? A la derecha. ¿Qué es esto? Esto de acá, muchachos, eso es una fibra óptica. En la fibra óptica se aprovecha este fenómeno y se transmite información a través de la luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe ese fenómeno de refracción total. Es decir, ningún rayo se escapa a esa superficie, sino que queda acá adentro. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, pero... ¿Se entiende? El rayo de luz queda atrapado por reflexiones internas. Pero más allá de lo que expresa su compañero del material, del índice de refracción, acá lo importante es el ángulo de incidencia. ¿Sí? Porque tranquilamente yo les puedo decir lo siguiente: si ese muchacho mira desde otro ángulo, sí puede ver hacia afuera. Y ahí se la dejo picando. Porque hay dos formas de resolver el problema. ¿Está bien? Acá está en el 33.3, reflexión interna total. Ahí tiene que ver el ángulo límite, ¿no es cierto? Con respecto a la normal. Exactamente, sí señor. El niño empieza a mirar, está parado en una posición con respecto a la normal. Si el niño se acerca más a la normal, va a ver hacia afuera. Cuando el niño se empieza a alejar de la normal, el rayo ese de luz hace una reflexión total. No pasa al otro medio, sino que queda acá. Por eso el niño va a mirar la parte de la pileta, la superficie de la pileta. ¿Se entiende a lo que vamos? Va a depender del ángulo con que esté mirando. ¿Sí? Hay un ángulo límite, es decir, si este muchacho, por ejemplo, tuviera 5 o 10 grados, estaría viendo. Pero va aumentando los grados, él se va alejando de la normal, va aumentando y llega un momento, ¿qué va a hacer? Un momento que este rayo ya no va a rebotar y mirar hacia la superficie, sino que va a quedar paralelo. Ese es el ángulo límite. Y después, si se aleja un poco más, perdón, al revés, si se aleja un poquito más, es reflexión total. Si se acerca, ve hacia afuera. Pero hay un ángulo límite. Hay un ángulo crítico, ¿está bien? Lo que pueden llegar a hacer es decir, de alguna manera, si ustedes... La ley de Snell es la misma. Yo la voy a poner acá. N1 por seno de θ1 es igual a N2 por seno de θ2. Esa es la ley de Snell. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Hay dos formas acá. O verificamos qué pasa con este muchacho si tomamos estos dos datos. ¿Qué sucede acá? O hacemos lo siguiente. Calculamos el ángulo crítico. Hagamos de cuenta que el niño está móvil, que no tenemos este ángulo, y queremos saber cuál es el ángulo crítico. Para determinar el ángulo crítico, nosotros teníamos que decir que nuestro rayo refractado quedaría paralelo a la superficie, es decir,
tendría 90 grados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Profe, ¿ese ángulo crítico siempre va a ser así? ¿O cómo lo calculamos? Sí, 90 grados, siempre 90 grados. Porque tiene que el ángulo límite. Porque, ¿qué pasa? A medida que él está acá más cerca a la normal, y se va reflejando, digamos, él ve hacia arriba. Pero a medida que se aleja la normal, ahí lo muestro con la lapicera. Si él se acerca, este ángulo hace esto. Si él se aleja, este ángulo se va bajando, se va bajando, se va bajando, hasta que llega acá, que es el límite. Y después, si él se sigue alejando, hace esto el ángulo. ¿Está bien? Empieza a ver la superficie de la pileta. Deja de ver hacia arriba. Él está cerca de la normal, ve hacia arriba. Él se empieza a alejar, 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 y llega a un ángulo crítico, que es este, el de 90 grados, ¿sí? Ahí ya que ve la superficie. Y a partir de eso se aleja más y ya ve la parte de abajo. ¿Se entiende más o menos? No sé cómo les gustaría hacerlo. Hay dos maneras de hacerlo. O calculo el ángulo crítico, ¿sí? Y comparo. A ver, ¿qué significa el ángulo crítico? Acá ya sabemos que es 90 grados, pero yo no sé dónde está ubicado el muchacho acá abajo. ¿Sí? No lo sé. Tendría que calcularlo y lo puedo comparar con los 55 grados. ¿Está bien? Es una manera. Y la otra manera directamente es calcular acá en la ecuación cuál va a ser el ángulo del rayo que sale. Si el ángulo del rayo que sale me da menor a 90 grados, ve acá abajo. Si me da mayor a 90 grados, ve hacia arriba. No sé cómo les gusta. Cualquiera de las dos es válida. Si quiere, arranquemos por el más sencillo. Entonces, si nosotros decimos que el medio 1 es el agua, tenemos el ángulo del muchacho que está a 55 grados, tenemos el coeficiente este 2, que N2 es igual a 1 porque es el aire, y tendríamos que despejar el valor de tita 2. Bueno, manos a la obra. N1 por seno de tita 1, ¿sí? Dividido, el N2 pasaría dividiendo, me queda igual a seno de tita 2. Como verán, es exactamente igual al despeje que hicimos recién, y vamos a aplicar a ambos términos el arco seno, ¿sí? Nos quedaría de N1 sobre N2, ¿está bien? Por seno de tita 1 igual a tita 2. ¿Lo ven ahí? Es una manera de calcular, bueno, hacia dónde va a ir ese rayo, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Es simplemente saber cuál es la dirección que va a tener. Sigamos. Arco seno. N1, ¿cuánto valía? 1,33, ¿sí? N2 valía 1. Seno de 55 grados, ¿sí? Igual a tita 2. ¿Alguno la ha calculado de esa forma o lo hizo de otra? ¿Estamos conectados? ¿Me escuchan? A mí me da 34,20 grados. Ah, puede ser, ese número me suena. 34,20 grados, le pongo acá a controlar. ¿Algún otro que le dé? El que recién me dijo que lo había hecho. Yo, profe, pasa que estoy desde el teléfono y no tengo el archivo acá. Ah, está bien, pero ¿suena razonable ese valor? Sí, era parecido. Bueno, a ver, cuando vamos a graficar esos 34 es clave, porque vamos a determinar si está dentro de la pileta, o sea, ve dentro de la pileta o ve afuera. Creo que es el mismo grado, profe, el mismo ángulo, porque era reflexión total. El mismo ángulo le daba, qué raro. No debería. Ya lo vamos a hacer con el otro método y se va a dar cuenta. Entonces, trazo ese rayo y le queda acá 34,20. ¿Lo ven todos? Bueno, intenta hacerlo un poco más chico que este, ¿sí? ¿Lo ven o no? Entonces, ¿hacia dónde está viendo el niño? Hacia el fondo de la pileta. Hacia el fondo de la pileta. Sí, señor, exactamente.
Sería interesante que lo veamos de otro punto de vista y digamos, bueno, yo quiero saber el niño, digamos, porque hemos dicho acá lo siguiente, esto es así. Acá le pongo las dos lapiceras a ver si se ve. Si el niño se va alejando, ¿qué pasa con el rayo? Va viendo más hacia el fondo de la pileta, ¿lo ven? Por eso no es el mismo el ángulo. Si el niño se va acercando, fíjense que va a llegar un momento que esto ¿qué va a hacer? Va a ver que la superficie de esa pileta, y si se sigue acercando a la normal, va a ver hacia arriba. ¿Se entiende cómo va variando esto? Entonces a mí me gustaría saber cuándo, qué ángulo tiene si el niño ve la superficie de la pileta. ¿Sí? ¿Para qué? Para compararlo con los 55 grados, para saber. ¿Sí? ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cuál sería mi ángulo crítico? Acá lo tenemos que plantear a la LND de otra forma. N1 por seno de θ 1, repito, es igual a N2 por seno de θ 2. ¿Sí? Bueno, como nosotros vamos a decir que no conocemos este ángulo, porque nosotros sabemos que está a 55 grados, cuando está a 55 grados refleja 34. Pero ¿qué sucede cuando está a 90 grados? Justo. ¿Está bien? Entonces ahí sí, los 90 grados los plantearía como mi θ 2. Serían los 90 grados acá. ¿Está bien? ¿Se entiende o no, muchachos? Sí. Volví a hacer el cálculo porque me parece que lo había calculado mal y me da error matemático cuando lo quiero hacer. Qué raro. A ¿Algún mí otro? también. A mí también, profe. Estoy intentándolo hacer, pero me da error matemático. Cada A mí vez cuando me daba el error matemático, sí me dio eso. Puse ley de Snell en Google y me sale, hay un graficador que hace mucho había pasado el link y ahí me sacó toda la duda. Bueno, entonces lo hagamos de esta forma, si les parece, ¿o no? ¿Sí? A ver. ¿Cómo estaría acá? En total. Bueno. Justo no tengo la calculadora disponible, pero no hay problema, se los hago para después, ¿sí? Pero bueno, si lo hiciéramos de esta forma... Ahí puso uno en el chat, que es N2 sobre N1. A ver. ¿Por qué N2 sobre N1? Sí, tiene que despejar el 2, el ángulo 2. ¿Se entiende lo que digo? Raro. A ver si lo veo el chat. Sí, en realidad el chico pone que da error matemático porque no existe el arco seno de un número mayor a 1. Es N2 sobre N1 y eso da el ángulo crítico. Eso puso en el chat. N2 sobre N1. Bueno, veamos lo siguiente. Entonces, si nosotros queremos despejar, o sea, seguimos con la segunda hipótesis de cálculo, queremos despejar θ 2, que sería el ángulo crítico, de alguna manera, bueno, en realidad ya lo conocemos, el ángulo crítico. Deberíamos despejar este, θ 1. Entonces tendríamos seno de θ 1 va a ser igual a N2 sobre N1 por el seno de θ 2. ¿Vamos bien ahí? ¿Lo van viendo? Sí, profe. Bueno, pero el objetivo nuestro en realidad acá es determinar el ángulo crítico de la persona que está viendo. Porque sabemos nosotros que acá tenemos el ángulo crítico del otro medio, que son 90 grados. Nos hace falta saber, para que acá haya 90 grados con respecto a la normal, dónde está la persona ubicada. ¿Sí? Bueno,
Entonces acá vamos a hacer, para determinar el θ1, va a ser igual al arco seno de ¿quién? De n2 sobre n1 por seno de θ2. ¿Está bien? Entonces, θ1 va a ser igual al arco seno. ¿Qué pondrían acá? Acá adentro. 1,58 sobre 1. N2 es nuestro medio 2. Sería 1 1 sobre 1,58. sobre 1,33, ¿no era? Ah, sí, mala Sí, mía. 1,33. Ah, ya está. 1,33. ¿Por seno de cuánto? De 90 De grados. 90. 90 grados, exactamente. Y ahora sí, este valor, ¿cuánto le da? A mí me da 48 grados 45 minutos. Miércoles. Creo que me da un poco más bajo. ¿Algún otro? ¿Cuánto le da? A mí me da igual. 48. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pongámosle 48 grados, lo pongo acá a revisar, ¿sí? Pongámosle 48 grados. ¿Y a cuántos grados está este muchacho? 55. 55. ¿Es mayor o menor? Es menor. Al No, él ángulo. está El bien. 55 sí es Pero él mayor. superó el ángulo crítico. ¿Se entiende lo que voy? Superó el ángulo crítico, por eso se ve reflejado. Exactamente, sí, señores, superó el ángulo crítico. Pero si él hubiese estado menos de 48 grados, ¿qué hubiese pasado? Hubiese podido ver el techo de la pileta. O digamos, el aire arriba. El aire, claro, claro. ¿Se entiende? ¿Les parece? ¿Les convenció? Sí, no sé, profe, yo no lo termino de entender. Y es un poco complejo, pero yo le recomiendo que lea acá el 33, a ver, el 33.3. Pero conceptualmente yo por ahí quisiera que quede un poco más en claro, conceptualmente, después, bueno, ven la fórmula y todo eso, pero yo voy a esto. Supónganse, voy a hacer la pileta un poquito más grande, para tratar de que veamos. Voy a construir la normal acá, ¿sí? Y voy a hacer de cuenta que este muchacho, que está en el fondo de la pileta, varía de posición, es decir, está el muchacho acá y va haciendo esto. Desde acá se va desplazando para acá. ¿Se entiende lo que digo yo? Él siempre está mirando hacia arriba. Vamos a hacer los ojitos acá. Él mira hacia arriba. Siempre está mirando hacia arriba. Pero resulta que lo hace, vamos a decir, cerca al centro de la pileta, si quieren verlo así. Y después se va alejando. Pero siempre mantiene ¿dónde la mirada? En el centro de la pileta. ¿Sí? En el centro de la superficie de la pileta. Y se va alejando. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces el rayo del muchacho es así. Primero, supongamos que esté ahí a 90 grados. Y después, loco, se va alejando y va haciendo esto el rayo, ¿o no? Del pibe. A medida que se va alejando. ¿Es así o no? Sí. O sea, rayo, la vista del pibe va fijada en este punto medio y va haciendo esto. ¿Sí? Claro, hay que representarlo como un rayo incidente para Bueno, el darle... muchacho va viendo hacia arriba. Ese es el rayo incidente, él mira hacia arriba. Pero no es lo mismo que mire acá, que mire de acá o que mire de acá. En definitiva, el rayo incidente en este punto hace esto. Se va alejando. ¿Lo vieron? Ahora, ¿qué va a pasar con el rayo refractado a medida que esto varía? Si el pibe está acá, ¿sí? El rayo es refractado, muchacho, el rayo es refractado. Aquí lo voy a hacer si tengo un lapicito más corto, si no muy largo. El rayo es refractado por ponerlo en valor, ¿no? Sale de la pileta. Pero el muchacho se va alejando, se va alejando, se va alejando. ¿Y qué pasa con el rayo? Se va acercando el rayo refractado, se va acercando a la pileta a medida que él se aleja del eje. Se acerca, y llega un momento que llegó a ¿cuánto? 90 grados. A ver, si acá hay 90 grados, ¿qué ángulo hay acá? Serían los 48 que calculamos. 48 grados, sí señor, 48 grados. ¿Lo ven?
Y si él se aleja un poquito más de los 48, ¿qué pasa con esto? Sería la reflexión total. Y sí, Generaría estaría viendo el fondo de la pileta. O sea, es decir, 48, ahora supongamos que él tenga 55, ¿qué pasó? está reflejado. O sea, está viendo Totalmente. la pileta. Está viendo No el sale, fondo de la está pileta. dentro de la pileta el rayo. ¿Se entiende ahora? Ese es conceptualmente. Después, ¿cómo lo calculan ustedes? Ven. Si utilizan el criterio de encontrar el ángulo, utilizan el criterio de encontrar el ángulo crítico y compararlo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, ahora sí. Profe, Bueno, perfecto, vamos bien entonces. Por eso a veces el criterio de resolución no es único y bueno, lo ven. Pero la idea es esa, entender el concepto de qué está pasando y manejar la ley, tener la ley ahí a mano. Bueno, entonces vamos al problemita número 3. ¿Qué decía el problemita número 3? Interesante, vamos un poquito a la parte gráfica. ¿Ahí les ven la pantalla del problema 3? Sí, profe. Bueno, encontrar gráficamente la imagen de los siguientes objetos a través de espejos planos. Bueno, acá viene una cuestión, ¿sí? Cuestión interesante. Vamos a tener que trabajar con rayos. Seguimos con esta onda de los rayos. Hoy estamos como flash. Sale con rayo y rayo. Bueno, sigamos. Entonces, si ustedes tienen un objeto, yo lo voy a hacer acá. Un objeto cualquiera. Pongámosle que el espejo esté acá. Este, vamos a decir que el problema número 2. ¿Está bien? Este es un objeto. En realidad un punto, una especie de punto, ¿no? Este de acá es el espejo. ¿Cómo nosotros podemos crear la imagen de un objeto? Ahí sería el quid de la cuestión. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente nosotros trazamos rayos, ¿sí? Auxiliares, ¿está bien? De luz. Y lo que hacemos es trazar la mínima cantidad de rayos posible para determinar dónde va a estar la imagen de ese objeto. Pues tengamos en cuenta una cosa. Nosotros cuando nos miramos a un espejo, ¿dónde está la imagen del espejo? ¿A dónde la vemos? en el espejo. Bueno, pero ¿a dónde? ¿Adelante? ¿Atrás del Adelante espejo? de ¿Dónde nosotros. está? Frente. Adelante. ¿Ah? De nuestro. Sí, la vemos de Adelante. frente, qué pícaro, pero ¿a qué distancia está la imagen del espejo? ¿Está atrás? ¿Está adelante? ¿Sobre el espejo? ¿A dónde está? En el espejo. Misma distancia que estamos del espejo. Van a necesitar anteojos, ¿eh? Está adelante del espejo. Adelante está uno, pero ¿dónde está la imagen del espejo? Se me va a explotar la cabeza. Ah, Adentro ¿tiene un del espejo espejo. ahí? Levántese y vaya a un espejo y dígame dónde está la imagen. En el espejo. Y que, profe, es una imagen virtual. No existe un espacio físico ahí. Pero mi pregunta es, ¿está sobre el espejo, adelante del espejo o atrás del espejo? Atrás del espejo. Muy bien, está atrás del espejo, señores. Hay una sensación de distancia. Está atrás del espejo. Ese famoso que me dicen está dentro del espejo, en realidad ustedes la están viendo atrás del espejo. Porque si el espejo mide ¿cuánto? 2 milímetros. Y ustedes están viendo, sin embargo, la imagen con una profundidad dentro del espejo. Entonces, evidentemente, no está dentro del espejo, sino está atrás del espejo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Generalmente, ¿qué dicen ustedes? Bueno, si ustedes están a 2 metros del espejo, ¿no les pasó a ustedes que se paran frente a un espejo y se empiezan a alejar del espejo? ¿Qué hace la imagen? Se aleja aún más de ustedes. Se hace más chica, ¿Eh? se reduce. Claro, porque usted se acerca, se agranda. O sea, la imagen es como que se va acercando o se va alejando dentro del espejo, pero está atrás del espejo. Entonces, a partir de eso, de ese pequeño concepto, yo por ahí trato de llevarlo un poquito a la realidad, ¿no? Entonces, si el objeto está fuera del espejo, vamos a esperar de alguna manera que la imagen esté atrás del espejo. Pero ¿cómo se hará eso? Bueno, vamos a trabajar con alguna serie de rayos auxiliares, como podamos, digamos. Supongamos que yo tiro un rayo acá, así. ¿Hacia dónde va a reflejar el rayo? No le digo refractar, reflejar. ¿Hacia dónde va? Este es un rayito auxiliar que estoy tirando.
¿Hacia arriba con qué ángulo? Con el mismo con el que entró al... Muy bien, pero entonces voy a trazar la normal, ¿les parece? Sí, Trazo una normal acá, y si acá tiene un ángulo θ1, se va a reflejar de alguna manera, ¿con qué ángulo? Con un θ2 que va a ser igual al θ1, ¿o no? exactamente. Vamos a ponerle acá, yo le pongo una flecha, digo que va hacia acá, entonces el rayo rebota, se refleja hacia este otro lado. ¿Sí o no? Supongamos que agarro yo y le tire otro rayo a este. No sé cómo le guste, inclinado, horizontal, ¿cómo lo hacemos? Recto, hágalo recto. Lo hagamos recto. Bueno, interesante. ¿Por qué? Porque ya me varía la situación. Si yo lo hago recto, al rayo, pega acá y ¿dónde va? ¿Dónde vuelve? Por el mismo, por donde vi. Vuelve por el mismo para acá. Cero, tiene un ángulo 0 grados directamente. Sí, señor. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está la imagen? No la veo. La imagen sale de la intersección de dos rayos. ¿Y estos rayos dónde se interceptan? En el objeto, en el punto del objeto. Pero tiene que ser en otro lado. ¿Sí? Ahí coinciden y después deberían volver a coincidir. Porque el objeto es la referencia. Es lo que se tiene que reproducir. ¿Dónde coinciden? Yo no veo que coinciden en ningún lado. No, coinciden en la proyección de los rayos. Exactamente. Cuando los rayos no coinciden, lo que tienen que hacer ustedes es proyectar el rayo reflejado, ¿sí? Con unas líneas auxiliares. Acá lo tendríamos que proyectar nosotros. Esperen que no encuentro el azul. Se me hizo acá un lío, papeles. Acá está. Vamos a proyectarlo a los rayos reflejados. Este era reflejado, lo vamos a proyectar. Y cuando lo proyectamos, se produce una nueva intersección entre los rayos y esa sería la formación de la imagen de ese objeto. Este va a ser el objeto y este va a ser la imagen del objeto. A ver, ¿qué conclusiones vamos a sacar de esto? Bueno, que la imagen está atrás del espejo. Como habíamos predicho nosotros de acuerdo a lo que habíamos hablado. A ver, ¿qué otra cosa podemos sacar? Esta distancia, ¿cómo es con respecto a esta distancia? Simétrica. Es la misma, ¿está bien? Porque el espejo es recto. Si el espejo no es recto, lo lamento, vamos a tener que estudiar un poquito más. Pero acá es recto. El espejo es recto. Esta distancia es la misma que esta. Por eso ustedes, a medida que se van alejando, van a notar que la superficie, es decir, la distancia que lo separa de la imagen es el doble. Si ustedes se alejan 2 metros acá, acá se alejó 2 metros. Entonces ustedes están como a 4 metros de la imagen. Por eso es el fenómeno que van a observar cuando se miran al espejo. ¿Sí? Entonces ahora cada vez que tengan que salir el fin de semana, obviamente, digamos, cuando esto se normalice, y cada vez que se miren en el espejo, ya van a saber cuál es el fenómeno que ocurre. ¿Está bien? Bueno, a partir de eso, ahora vamos a tratar nosotros, de acuerdo al programita, vamos a tratar de reconstruir lo que es la imagen de un objeto largo, por así decirlo, ¿sí? Un objeto extenso. Este era un punto, este objeto era un punto. Ahora vamos a trabajar sobre un objeto extenso. Por lo tanto, vamos a tener un espejo acá, un espejo recto también, el espejo del placar, ¿sí? Del baño. Este es el espejo. Y acá vamos a tener un objeto que fíjense que es un objeto con una determinada altura, nuestro objeto. Ahora en este caso, si quisiéramos nosotros determinar un punto de este objeto, podríamos calcular este punto tranquilamente y ver dónde está del otro lado. Pero a mí en realidad lo que nos interesaría sería determinar la imagen de todo el objeto. Como es un objeto particular en este caso, ¿sí? Un objeto con altura, nosotros podríamos determinar dos puntos y unirlos. Porque una recta es eso, es la unión. ¿Cómo pueden construir una recta? Y bueno, a partir de dos puntos, lo mismo. Y los unen entre sí. Entonces, si ustedes quisieran calcular, por ejemplo, este punto, ¿cómo harían? ¿Qué me cuentan? ¿Harían algo parecido a lo de recién? ¿Cuál punto, profe? Disculpa. Trazamos el eje por abajo del objeto y de ahí empezamos a hacer los rayos. Bueno, no hace falta. Abajo en este caso no hace falta. Pero sí podrían hacer los rayos de acá de la punta de la flecha, ¿o no? Haríamos hacemos con esto. Entonces, no sé qué, vamos a tirar, qué sé yo, no sé, ¿qué les gusta? ¿Un inclinado le mandamos?
Ahí mandamos un inclinado. Impacta sobre la superficie, ese rayo. En ese punto trazamos la normal. Por lo tanto, el rayo se va a reflejar con el mismo ángulo. ¿Sí? Este ángulo igual a este. Se refleja. ¿Estamos? Bueno, pero necesitamos otro punto más. Bueno, me gusta la idea que ahí habían dicho que era de hacerlo recto. Está fácil. Impacta acá y vuelve por acá el rayo. Vamos a prolongar ambos rayos. Lo vamos a prolongar porque no hay una intersección de este rayo reflejado y de este. Al contrario, se van abriendo cada vez más. Por lo tanto, los reflejamos. Cuando los reflejamos, obtenemos la intersección de esos dos rayos y vamos a obtener un punto. ¿Pero qué punto es este? Bueno, esta es la imagen de este punto. Pero yo quiero tener la imagen de todo el objeto. Bueno, como sé que acá tengo un punto, acá tengo otro punto, y si lo uno obtengo una recta, los dos puntos, bueno, entonces voy a obtener, este punto lo quiero obtener reflejado. Y después puedo hacer, al igual que aquí, los puedo unir a los dos y obtener la forma del objeto, de la imagen, mejor dicho. Entonces en este punto voy a hacer lo mismo. Me gusta la idea del rayo recto, impacta, rebota para el otro lado, lo proyecto porque ya sé de antemano que no se va a interceptar, y después voy a trazar, como lo hice acá arriba, otro rayo más. Viene por acá, impacta el rayo, trazo la normal, impacta para el otro lado con el mismo ángulo, es decir, rebota, mejor dicho, con el mismo ángulo. Acá incide con este ángulo, rebota con el mismo, se refleja. Entonces, bueno, acá medio que me quedó medio, acá me quedó bastante torcido el asunto. Vamos a tratar de respetar el mismo ángulo del otro, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos hacer? Está muy torcido. En realidad, fíjense, este es más chiquitito y este lo hice mucho más grande. En realidad tendría que hacerlo más chiquitito, ¿sí? Para respetar las proporciones. Acá me excedí de proporciones, ¿no? Entonces, si yo respeto esas proporciones, mantengo estos dos ángulos, el reflejo de este, fíjense que el dibujo está bastante distorsionado, pero me intercepta aquí. Ya tengo este punto y este punto, por lo tanto los puedo unir. Y acá voy a obtener la imagen, ¿sí? La imagen de ese objeto. ¿Se entendió? Es decir, la regla que hemos aprendido acá para un punto me sirve también para determinar un objeto extenso, ¿sí? Nada más que trabajaría con el punto del principio, o el principio y el punto del final. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿qué características tiene esta imagen? ¿Es real? ¿Es virtual? Es virtual. Es virtual. Del ¿Por qué es mismo virtual? tamaño. Porque está hecha ¿cómo se llama esta? Porque está formada por sus prolongaciones. Por las prolongaciones de los rayos reflejados. También, sí, sería una manera. Y después de otra forma, digamos, supóngase, ustedes están en un espejo, se están moviendo, están viendo algo dentro del espejo, pero saben que no es real. ¿Está bien? Saben que es algo formado, pero no es real, porque no hay nada dentro del espejo. ¿Está? De alguna manera es virtual. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Estamos mal, pero vamos bien entonces. Vamos con lo que sigue. El problema número 4, ya la cuestión varía, porque ya no vamos a hablar de un espejo recto, sino que vamos a hablar de un espejo esférico cóncavo. ¿Qué es eso? Espejo esférico cóncavo. Ahí sí vamos a trazar un eje auxiliar, como recién mencionaba el compañero, y vamos nosotros a trazar nuestro espejo, que el cóncavo tiene la característica de ser así, ¿sí? Tiene su forma definida. Cuando una cavidad es cóncava, se dice que tiene esta característica. ¿La van viendo? Si fuera convexa, ¿cómo sería? Al revés. Sí, señores, sería exactamente al revés. Siempre que trabajemos con un espejo esférico, ¿sí? Sería interesante que planteemos sus puntos característicos. Uno de sus puntos característicos, lo voy a poner aquí,
Es el centro. El centro o radio, como ustedes le quieran llamar. ¿Sí? ¿Le llaman centro o radio? No sé, como les guste. Sí, de las dos formas. Sí, porque el centro coincide con el radio también. ¿Está bien? Perfecto. Listo. Sí, Pero creo ¿cómo que le trabaja Rubén? llamamos centro de circunferencia, algo así. Bueno, ¿y cómo Rubén trabaja con la C o con la R? Con la C. Bueno, le dejemos C. Perfecto. Que a partir de esta distancia, ¿qué pueden llegar a determinar ustedes? El foco. foco y el vértice. ¿El foco dónde estaba? Que En la mitad sería de- la mitad del de... vértice. La mitad. O sea, el foco es igual a C sobre 2, para que sepan. ¿Sí? Perfecto, ese es el foco. Y acá teníamos nosotros el vértice, ¿no? Bueno, veo que están bastante afilados, qué bueno. ¿Qué dice el problemita? Dice que hay un objeto, yo lo señalo acá con la manito del mouse, un objeto de 3 centímetros de altura, ¿sí? Tiene 3 centímetros de altura ese objeto, vamos a decir que es una flechita el objeto, ¿no? Y se coloca a 6 centímetros de un espejo esférico cóncavo de 8 centímetros de distancia focal. Bueno, acá tenemos un dato interesante. Vamos a decir que esta distancia focal, le vamos a poner una magnitud, F es igual a 8 centímetros. ¿Sí? Le ponemos un parámetro, 8 centímetros de distancia focal. Pero dice que el objeto se coloca a 6 centímetros. ¿A dónde lo pongo? ¿Acá? No, del otro lado. Muy bien, más o menos a ojo, muchachos. Muy bien, lo vamos a poner acá. ¿Y ustedes trabajaban con I o con H? ¿Qué les gusta? Para la altura del objeto, ¿qué les gusta que pongamos? H. Ponemos I, H. ponemos H. H, está más facha H, sí, le vamos a decir que es H. Y H va a ser igual a 3 centímetros. ¿Sí? H igual a 3 centímetros. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Ahora, viene una cuestión. La distancia del objeto al vértice, ¿cómo la llaman ustedes? Esa distancia. ¿Puede ser que la llamen S? Creo que en los Sí, libros o aparecía como B, ese. o sea, el profe, el ingeniero nos hace practicar con D1, D2, pero es lo mismo. No sé, como ustedes quieran, es lo mismo. Creo que en el libro aparecía como ese, profe. Sí, en el CIAR está como S, sí. Sí, bueno, pongamos S, como quieran. Entonces, la distancia del objeto al vértice es S. ¿Cuál es la distancia de la imagen al vértice? El S'. ¿Está bien? ¿Cuál es la ecuación que rige las relaciones que van a existir en estos espejos? La voy a poner acá. Básicamente son dos. Una de ellas es la que relaciona las distancias. La distancia de la imagen al vértice, ¿sí? Acá va a haber una suma de ¿quién? Este S' es la distancia de ¿qué? De la imagen al vértice. Perdón, esta era la distancia del objeto al vértice, el S. El S' es la distancia del objeto a la imagen que va a formar este objeto. Y eso va a ser igual a 1 sobre F. Esta es la ecuación que vamos a utilizar en todo lo que viene para espejo y para lentes. Después hay otra ecuación que habla de la amplificación de la imagen, si va a ser más grande, va a ser más chica. Acá vieron ustedes que la imagen tiene el mismo tamaño. La amplificación de la imagen va a ser igual, ¿sí?, a H' sobre H. ¿Quién es H'? La amplitud que va a tener, muy bien, la imagen. Y H, la amplitud que tiene el objeto. Eso va a ser igual a menos S' sobre S. ¿Qué quiere decir? O sea, esta amplificación es igual a ¿qué? A la distancia, al negativo de la distancia de la imagen con respecto al vértice, dividido en la distancia del objeto al vértice. ¿Sí? Esa es la amplificación. ¿Con estas dos ecuaciones? Sí, escucho. En la primera ecuación, el igual a 1 sobre F. AF. Es F la distancia focal. O podría poner usted tranquilamente, no sé si ponía algunos ponen C. Sí, es que no veía la F, por eso. Ah,
Perfecto, sí. Está bien. Bueno, acá el problema dice, encuentre y describa su imagen. No me aclara si analíticamente o gráficamente, así que bueno, tratemos de hacerlo de las dos maneras posibles. ¿Cómo les gusta? ¿Hacemos analíticamente primero o hacemos gráficamente? Ustedes digan. Lo hagamos analíticamente. Bueno, muy bien. Entonces, lo que nosotros no tendríamos acá de dato sería que el foco lo tenemos, Distancia del objeto al vértice. tenemos la distancia del objeto al vértice, que es S, ¿o no? Sí, es 6 centímetros. 6 centímetros, muy bien, no lo había puesto, pero es 6 centímetros. Tenemos los 6 centímetros, ¿está bien? Entonces, ¿qué nos quedaría por calcular de esta ecuación? F está, este está, perdón. Tenemos que calcular la distancia, claro, de la imagen al vértice. No la tenemos. Bueno, entonces vamos a tener que despejar este S' de esta ecuación para conocer esa imagen. Yo lo que hago es esto. Dejo en el término de la izquierda, dejo esta expresión, porque quiero calcular esta, la voy trabajando. Eso era igual a 1 sobre F y este término lo paso restando. Menos 1 sobre S. ¿Lo ven? ¿Vamos bien o no? Entonces, para de alguna manera esto agruparlo en uno solo, ¿qué hago? Multiplico F por S, factor común, esto lo divido en esto, entonces me da S, menos esto, lo divido en esto, y me da F. ¿Vamos bien hasta ahí? Es un despeje, ¿no? Esto no hace, digamos, el tema de resolución, pero bueno, tenemos que despejarlo. Entonces me va a quedar esto igual a 1 sobre ese prisma, pero yo quiero despejar ese prisma. ¿Les parece que esto lo paso multiplicando? Esto lo paso dividiendo y esto multiplicando, como si tuviera acá un término, 1 y 1. Entonces, ¿qué hago? Este lo paso para acá multiplicando, este lo paso dividiendo y este lo paso multiplicando. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el S' va a ser igual a ¿qué? A F por S dividido S menos F. ¿Lo ven? Después lo pueden practicar ustedes en su casa, el despeje, si quieren. Lo importante es saber que de esta ecuación nosotros tenemos que despejar la distancia del S', que es la distancia de la imagen al vértice. Muy bien. S' va a ser igual, F ¿cuánto valía? 8. F vale 8 por 6, ¿puede ser? Sí. Sobre 6, ¿sí o no? Menos 8. ¿Cuánto les da el S'? ¿Puede ser que les dé eso? Sí. ¿Qué significará menos 24? Que sería que está para sería la proyección. Es una imagen virtual. Está del otro lado del espejo. ¿Está bien? Y ahora sería interesante, ya que estamos en la parte analítica, decir, bueno, ¿cuánto es el valor o cuánto se ha amplificado la imagen? ¿Les parece? Tenemos esta ecuación, afortunadamente. Es decir, nosotros cuando hacemos este estudio tenemos que conocer varias cosas. ¿Cuánto está la imagen del vértice? Esa imagen, ¿cuánto se amplificó? Es decir, ¿qué valor tiene? ¿Se agrandó? ¿Se achicó? Y por otro lado, saber, ¿la imagen está hacia arriba o está hacia abajo? ¿Es derecha o es invertida? Entonces hay varios aspectos que hay que estudiar de esa imagen. Entonces, empecemos modestamente
con saber el valor de amplificación que va a tener esa imagen. ¿Puedo calcularlo diciendo que con estas dos cantidades, H' y H? Sí. ¿Seguro? Si yo usara esto nada más y esto no lo usara, ¿puedo No, calcularlo? porque no tengo H'. Sí, exactamente. Tienen H que vale 3 centímetros, pero no tiene H', no pueden. Pero afortunadamente me está diciendo que M es igual a menos S' sobre S. ¿Lo ven? ¿Tengo S? Sí, Lo tengo. ¿Tengo S'? sí. Lo acabo de calcular. Entonces, por lo tanto, puedo decir que menos 24 que me daba, dividido, S era ¿cuánto? 6. Dividido 6. Ojo, estos son centímetros, pero bueno, se simplifican, ¿está bien? ¿Y acá cuánto me da entonces? Más 4 positivo. ¿Qué significa eso? La altura de la imagen. ¿Usted dice que va a ser 4 centímetros la altura? La imagen sería invertida. ¿Si es más 4? No, si es menos 4. Pero es más 4 acá. Si fuera menos 4, ¿Sí? sí, es invertida. Es más 4, es hacia arriba. El signo le está expresando si es hacia arriba o hacia abajo. Perfecto. Entonces sería Pero, menos profe, la división es 24 entre derecha. menos 24 sobre 6. Espere. Menos 24 vale S, pero en la ecuación que estaba acá. Ah, mala mía. Mala mía también, no lo había puesto ahí. Pero es menos S, y S valía menos 24. Menos con menos más. ¿Está bien? Está bien, todo Pasar aporte va. derecha. Nadie es perfecto. Entonces es más 4, por lo tanto la imagen es hacia arriba, es derecha. Pero ¿qué significa el 4? Eso es lo que quiero saber, más allá del signo. El signo significa que es hacia arriba o es hacia abajo. Pero ¿qué significa el 4? La magnitud 4. ¿Qué quiere decir? El tamaño de la imagen, ¿Es 4 centímetros? supongo. No. ¿Alguna otra idea? La distancia. No. M, fíjense, acá lo voy a poner de vuelta. M es igual a H' sobre H. ¿Qué están haciendo acá? Están dividiendo la imagen, el tamaño de la imagen, sobre el tamaño ¿de quién? Del objeto. Por lo tanto, M es una comparación, es una magnitud de comparación. Te está diciendo que es 4 veces M. Si M vale igual a 4, ¿qué está diciendo? Que H', o sea, la imagen es 4 veces más grande que el objeto. Ah, por eso no tiene centímetro ahí. Claro, por eso se eliminó el centímetro acá. Muy bien, sí señor. Entonces yo quiero saber cuánto vale H'. Hay que Entonces, multiplicar H por 4. claro, entonces despejo. H' va a ser igual a M por H. Es igual, M habíamos dicho que era 4 y H era igual a 3 centímetros. 4 por 3, 12 centímetros. ¿Cuánto medía la imagen? 3 centímetros. Es decir, ¿esta cuántas veces más grande es que esta? 4 veces. 4 veces más grande. Exactamente, muy bien, espectacular. Profe, Está muy... Sí, lo escucho. ¿El 3 centímetros de qué es? Acá está. La altura que tiene el objeto. 3 centímetros. El H. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, sí. Ahora les voy a pedir que hagamos una tirada de rayos. Pero para hacer una tirada de rayos, quiero que antes que nada tengamos una pequeña noción de todos los posibles casos que podamos llegar a tener en un espejo esférico cóncavo. Yo algo le había mostrado la clase pasada, pero ahora quiero que lo veamos, que está muy interesante porque podemos llegar a analizar. Y acá, antes que empezar a resolver, hay que analizar.
Por aquí está, ya vamos a llegar. Acá está, ¿ven esta imagen que figura acá en el libro, a la derecha? ¿La ven todos? Sí, profe. Sí, profe. Por un lado es bastante... ¿qué hice acá? No, me fui a otro, perdón. Perdón, me fui a otro. Esto es lente, yo quiero espejos. Esperen, que llegue. Acá hay un ejemplito, pero yo quiero ver esto. Aguanten un segundo. Acá está. Primero, antes que nada, les voy a decir los tipos de rayos auxiliares que ustedes pueden construir. Acá está. ¿Qué tipo de rayos auxiliares podemos llegar a utilizar para resolver esto? Recién usamos uno inclinado, usamos uno recto, que nosotros queríamos. Pero esto tiene una regla. Cuando nosotros tenemos un espejo de estas características, solamente vamos a poder utilizar un rayo recto que vemos acá, que va a reflejar sobre el foco. ¿Sí? Tenemos acá un rayo que va a donde pasa por el foco y cuando llega a ese espejo cóncavo, refleja de manera recta, que es el número 2. Yo lo voy a agrandar acá para que lo vean todos. Después tenemos un rayo número 3, que desde... ¿Por qué no trazamos rayos desde abajo? Bueno, nuestro eje es la referencia, ¿no? Simplemente con el final de la flecha nos alcanza para armar el objeto. Trazamos un rayo acá que pasa por el centro. Ese rayo cuando llega al espejo, rebota. Recuerdan antes que en el espejo recto, para que rebote tenía que ser perpendicular. Acá no. Si acá pasa por el centro, rebota y vuelve. El rayo número 4. El rayo número 4, cuando ese rayo impacta en el vértice, ahí sí está bueno. Tenemos la regla, ¿cuál? La de la reflexión. ¿Sí? Que el mismo ángulo de acá es el mismo ángulo con que refleja. ¿Tac? Y sale de acá. A partir de todos estos rayos, ¿dónde se interceptan? Fíjense ustedes, acá hay un ejemplo de un objeto que está más lejos del centro. Tiramos los 4 rayos y todos se van a interceptar en un determinado punto. O sea, es decir, podríamos usar nada más que 2. Bueno, disponemos de 4. Usemos los 2 que más nos gustan, o usemos más, como ustedes quieran. ¿Y dónde van a interceptar? Va a ser en este punto. Donde se intercepta, se traza una recta hasta ese eje de referencia y vamos a obtener la imagen. ¿Qué característica tiene esta imagen? A ver si alguien me puede decir la característica. Es real, disminuida e invertida. ¿Es real? ¿Por qué es real? Porque se forma con la intersección de los rayos reflejados. También podría Porque ser. está Pero delante del fíjense, espejo. no está del otro lado del espejo. ¿Se entiende? No está del otro lado del espejo. Está del lado del objeto. ¿Está bien? Disminuida. ¿Por qué disminuida? Fíjense esta magnitud y fíjense esta magnitud. ¿Por qué más Derecha o pequeño? pequeño, es más pequeño. Está disminuida. Sí. Y es Está real. invertida. Y hay invertido. Invertida. Sí, señor, muy bien. O sea, no está derecha, sino que está invertida. Perfecto. Está bueno el análisis. Muy bien. De 10. Vamos, espectacular. Ahora, bueno, este es el otro tipo de espejo, pero después lo vemos. Vamos entonces un poquito a lo que podemos llegar a esperar de todos los casos particulares. Y ahora viene la cuestión. Nosotros habíamos estudiado, habíamos dicho recién, que ese espejo cóncavo tiene características, su centro, su foco. Entonces, medio que van a ser nuestros parámetros de referencia. Si nosotros tenemos un objeto anterior al centro, tenemos un objeto que está situado anterior al centro, porque tranquilamente lo podemos situar en otra posición, la imagen que vamos a esperar, no importa si está más lejos, más cerca, pero la imagen que vamos a esperar va a estar como, va a ser invertida, real y más pequeña. Ahora veamos otro caso. ¿Qué pasa si el objeto está situado en el centro? Y acá viene la cuestión. Lo que en la imagen que nosotros vamos a esperar, es decir, ¿qué hicimos desde acá hasta la otra imagen? Fuimos acercando el objeto al centro. Una vez que tocó el objeto el centro, ¿sí? Una vez que tocó el centro, cuando nosotros tiramos los rayos, lo que vamos a esperar es una imagen invertida de la misma magnitud, ¿sí? Tiene la misma magnitud y real. ¿Está? Pero si nosotros este objeto
lo alejamos un poquito del centro, siempre vamos a esperar una imagen de esta característica, ¿está bien? Siempre que esté alejada del centro va a ser más chica, va a ser invertida, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces tenemos es decir, antes de poder resolver un ejercicio, podemos llegar a saber más o menos dónde va a estar, para que no cometamos errores gruesos. Ahora, ¿qué pasa si ese objeto lo situamos justo en el foco? No tiene solución. No tiene solución. No hay intersección de los rayos. Los rayos son paralelos y no hay solución. ¿Sí? Es decir, cuando hagamos la parte analítica, no nos va a dar nada, porque no tiene solución. Si ese objeto lo situamos desde el foco, entre el foco y el vértice, miren, les hablo de un margen entre el foco y el vértice, estamos aquí. Lo que vamos a esperar es una imagen de qué característica, virtual, que está del otro lado. ¿Está bien? No se va a poder formar con el reflejo de los rayos, sino que lo vamos a tener que prolongar, porque no se interceptan. Si tiramos los rayos, se reflejan, los rayos se reflejan, no se interceptan. Entonces tenemos que tirar los rayos, ¿sí? La prolongación. Y acá vemos que la imagen es virtual, vemos que la imagen está amplificada. Muy bien, que es más grande, que aumentó, y vemos que es derecha. Exactamente. Entonces ustedes, cuando ven un problemita de estas características, bueno, analicemos en base a esto que yo les mostré, y el problema que nosotros tenemos tipo, veamos dónde está situado el objeto, para poder más o menos esperar una resolución. Entonces, el objeto de acá, ¿dónde está situado? Si nosotros lo hacemos. Fíjense que está situado entre el foco y el vértice, ¿lo ven? ¿O no? Sí. Porque el foco tenía 8, este tenía 6. Exactamente. A ver, no sé, nos fijemos. Dice que es virtual. A ver, ¿en cuál de estas imágenes estaríamos entonces nosotros? ¿En la A, B, C, D? En la D. Perfecto. Y en la D, fíjense lo que tenemos que esperar nosotros, que nuestra imagen, ¿cómo va a ser? Virtual. Virtual, aumentada y derecha. Exactamente, muy bien. Bueno, ahora, manos a la obra. Veamos si es cierto lo que dice este asunto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, acá elijo y no sé, les gusta, ¿qué rayo trazamos acá? ¿Qué les gusta acá? Esto es a pedido, es como un delivery. Ustedes digan qué rayo y acá lo hacemos. El que se refleja con el mismo rayo. Ah, qué interesante. Pero, ¿cómo? Claro, o sea, usted dice que tracemos desde el centro para acá. ¿O no? Upa. Por ahí el pulso me falla por la edad. Sí, pero ese no tendría ángulo, tendría ángulo 0. Bueno, ese impactaría acá y volvería acá. Sí, el que tiene el mismo ángulo tiene que pasar por el vértice. Sí, sí, este va y vuelve por el mismo lugar. Es un rayo posible, es una elección, tenemos 4 posibles elecciones. Que usted dice cuál le gustaría que usemos. El que pasa por el vértice y tiene el mismo ángulo. Bueno, usemos ese. Es decir, vamos de acá, vamos al vértice. Impacta acá en el vértice y más o menos el profe va a tratar de sacar más o menos el mismo ángulo. Y vuelve para acá. Upa. Pongámosle. ¿Sí? Ahora mi pregunta es, porque con 2 rayos es suficiente. Podemos seguir trazando más, si quieren trazamos más. Pero, ¿este intercepta con este? No. O entonces, sea, ¿qué tenemos? No nos va a quedar otra que el rayo reflejado prolongarlo hacia atrás. Miren que se me va medio lejos, el asunto. Le voy a tener que pegar acá una flexión porque no me va a alcanzar la hoja. Supónganse que intercepten por aquí, en este punto. Si interceptan ahí, ¿qué tendría que hacer? Trazar desde la normal una línea. Este es de nuestro eje de la referencia. Vamos a trazar acá y acá vamos a obtener nuestro H', nuestra imagen. ¿Sí? Alguno, bueno, dice, profe, bueno, no sé, a mí me gusta, podremos haber trazado. Acá tengo un verde. ¿Se ven los colores ahí en el celular? Sí, pero... Bueno, podríamos usar este. Decir, viene acá el rayo, impacta acá. ¿Dónde refleja? Y refleja sobre el foco. ¿Es otra posibilidad o no?
entonces lo prolongo y me va a dar en el mismo lugar, ¿sí? Puedo usar el otro que me falta también, ¿está bien? Son opciones, ¿sí? ¿Se entiende? Yo podría decir, bueno, hay otro que es desde el foco para acá, podría trazar el otro para acá, este rebota acá y lo prolongo, ¿se entiende? Este otro rayo acá, rebota acá, va para acá y acá, bueno, más o menos, obviamente, tendría que dibujar mejor el espejo, rebota para acá. Eso lo ven ustedes, con 2 basta y es suficiente. ¿Se entendió cómo es el proceso de los rayos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿saben qué les voy a decir? Debido a la hora, porque si no ya me van a sacar patadas de acá, debido a la hora vamos a cortar, pero lo importante es que ya hemos visto la ley de Snell, refracción, hemos visto espejo recto y este tipo de espejo, ¿sí? En este caso el cóncavo, el convexo no es difícil, es parecido, van a tener que seguramente hacer como esto, reflejar la mayoría, ¿está bien? Entonces, les va a quedar a ustedes hacer el 5, es muy fácil, muy parecido al que hemos hecho. Bueno, el 6 ya cambia, es convexo, ¿sí? Y por ahí nos quedaría un poquito pendiente, el 7 sería lo que sería lente. Así que ustedes vayan pensando. ¿Usted está en los grupos de WhatsApp? Me mató, no sé. A mí no me incluyeron en el grupo de primer año. Si me quieren agregar, no hay problema. Digo, por si nos puede pasar fotos de esto que vimos ahora. Y bueno, en realidad yo no trabajo con fotos. No me gusta mi letra, no me agrada lo que escribo. Así que yo les diría que ustedes que tomen apunte o hagan captura de pantalla, pero no se la compartan, la conservan entre ustedes. ¿Se entiende? Porque no, a mí no me gusta particularmente, ¿sí? Sí, por ahí alguna situación en particular, que no sea la clase, es otro problema, lo puedo resolver, lo puedo mandar, pero traten de tomar apunte, ¿se entiende? ¿Mm? Así van con un poquito con la dinámica. Pero de todas formas, todos los libros tienen ejemplos resueltos, son todos iguales. Es más, el libro que les estoy mostrando es un espectáculo. Miren, todo mucho más prolijo, más claro que lo que yo puedo llegar a hacer, ¿sí? Miren todo lo que tienen. Después, si se van a lente, es lo que recién vimos, y un espectáculo. Miren todo lo que tiene. Todas las posibilidades de cómo se puede comportar una lente. Arranca acá con los tipos de rayos que pueden llegar a existir, acá con todos los casos posibles. La verdad que está mucho mejor que por ahí un apunte mísero, ¿no? Está como más completo. Entonces yo creo que el desafío que a ustedes les queda es lente. Ustedes pónganse al tanto, digamos, resuelvan toda esta parte y cuando lleguen a lente, si no lo pueden resolver, me pegan el grito y hacemos, no sé qué horario dispondrán, pero fijamos un horario y podemos hacer un Zoom nuevamente y yo lo resuelvo, los ayudo, no hay problema. ¿Está? Y si no, individualmente me mandan alguna captura, algo. ¿Tienen mi teléfono para que me pongan en el grupo? No, profe. Bueno, anoten. Profe, Sí. hay un grupo que lo tenemos con el ingeniero Feinstein. No sé si quiere que lo agreguemos ahí al mismo. Bueno, mejor para que no tengan tanto grupo. Mejor. Y si no, está el otro grupo de laboratorio. Con Fabi. Claro, lo puedo meter ahí, sí. Bueno, le tiene miedo a Feinstein, ¿eh? Bueno, póngame ahí entonces. Sí, no hay problema. Es que es para no molestar con las dudas que tengamos nosotros. Sí, mejor ahí la Fabián. Y si dice algo la Fabián, le pasamos uno nosotros, no hay problema. No, pero no piola. Sí, no va a decir nada. Listo. Le metamos así, ¿eh? ¿Lo tomaron al numerito entonces? Bueno, ahí me agregan. Entonces, ya saben, la clase que viene nos vamos a encontrar. No hay ninguna reunión en el medio, por suerte, a las 9 de la noche. Le podemos meter nuestro horario de 9 a 10 y media, pero podemos meterla a las 11, porque no hay nadie que se agregue después, ¿sí? Ya después a las 11 medio por ahí complicado, uno empieza a estorbar en la vida familiar. Así que podemos recuperar un poquito más la clase que viene. De última, si tienen problemas con el de óptica, lo que podemos hacer nosotros es, la clase que viene, media horita, de 9 a 9 y media, hacemos lo que nos quedaba de óptica, algunos, ¿no? Y después arrancamos con lo de vectores. Es una posibilidad.
La otra es que durante la semana quedemos de acuerdo y veamos lo que falta de lentes y directamente el viernes arrancamos con los vectores. Eso lo ven ustedes y me dicen. Bueno, ¿alguna cosita más antes de cerrar? No, profe. ¿No? profe. No, profe, está bien. Entonces, les deseo un buen fin de semana. Bueno, que puedan descansar, estudiar y completar las cosas. ¿Sí? Bueno, Bueno, que profe, anden muchas bien. gracias. Muchas gracias. Suerte. De Hasta nada. luego, profe. Nos Bueno. Nos vemos, vemos. profe.